Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Alberto Pérez Torres y voy a hablarles de la España visigótica y la evolución del español, tomando como punto de partida el capítulo La España visigótica, contenido en el libro Los 101 años de la lengua española de Antonio Alatorre. Es importante recordar que en el siglo V cae el Imperio Romano de Occidente, pero su contraparte de Oriente, que luego surgirá como el Imperio Bizantino, todavía va a durar algo más. Acá, digamos que es la denominada Edad Media, y esto conlleva también el surgimiento de las lenguas romances, ahorita en un estado muy, muy, muy primigenio, que justo es el que vamos a abordar aquí. A lo que ahora conocemos como la península ibérica, llegan pueblos germánicos. Unos de ellos son los visigodos y se establecen en la llamada Hispania por los latinos. Ellos, aunque tienen otras costumbres, tradiciones, cultura, forma de gobierno, acercamiento y lengua, mantienen gran parte de la organización romana. El reino visigodo, que recordemos es una tribu germánica, tiene su poder entre el siglo V y el octavo y se establecen en Toledo como la capital política. En aquel entonces, Madrid no era ni siquiera una ciudad. Y se da una integración muy interesante entre los visigodos y los hispanoromanos. Hay una influencia importante de la iglesia en la sociedad, no solo en Hispania, sino en todo el continente europeo. Está presente en el inconsciente colectivo, en la forma de entender el mundo, su creación, su ética, pero también de una manera fáctica en lo político. Es decir, en la Edad Media, el Papa a veces también tiene consanguinidad con los reyes de Europa y en algunos casos el Papa tiene el poder por sobre los reinos europeos. Ahora bien, aunque hubiera algo de influencia de los visigodos, la mayoría de la población hablaba latín vulgar. El establecimiento de los romanos fue gigantesco y ellos no solamente colonizaron de alguna manera a las tribus que habitaban en la península, sino que fueron quienes se reprodujeron mucho más. También es necesario decir que el latín era la lengua de la cultura, de la religión y administración. Los visigodos adoptaron el latín como lengua común y esto facilitó las transacciones, la política y demás. Mencionaba que la población hablaba el latín vulgar porque era la lengua cotidiana del pueblo. Este fue el que se mezcló con los visigodos y con las lenguas de los habitantes originales para luego dar como resultado lenguas romances. Y el latín culto era el que estaba presente en textos religiosos, o sea, la Biblia Vulgata, en los administrativos, o sea, en todas las edictos y cartas de la gente culta, y también la literatura producida en latín era la que seguía circulando entonces. Los visigodos dejaron huella en el vocabulario. Algunos ejemplos de origen germánico es la palabra guerra, guardia, robar, ropa, ganar, espía, y son las que, digamos, tienen una mayor similitud en otras lenguas, pero que no tienen que ver con el latín.
Mencionaba anteriormente que los visigodos e hispanoromanos se mezclaron, pero esto se dio gracias a que las tribus no tuvieron ningún problema en convertirse al cristianismo católico. Este establecimiento de poder religioso permitía un orden general y, digamos, también una cosmovisión común para toda Europa. También los matrimonios mixtos que ya se habían dado con los pobladores originales y los romanos, ahora también se dan con los visigodos y pues hablaban en latín, lo que les permitía tener una lengua en común. Sería una exageración, además de una falta de respeto gigantesca, afirmar que la Edad Media es la Edad Oscura, que es el oscurantismo, porque floreció en una forma muy distinta, quizás no en la ciencia como la entendemos ahora, pero sí hubo un conocimiento y sí hubo además una preocupación por temas de lo humano, temas de lo sacro, y la iglesia producía conocimiento. Ellos preservaron la cultura escrita, había estudiosos, ellos copiaban los libros a mano. eh, el latín se mantenía como esta lengua intelectual y Isodoro de Sevilla, que luego fue además patrono, es una figura destacada de aquel entonces. Pensemos que hay palabras en francés, en gallego, en español, en italiano, que se parecen mucho, pero tienen alguna terminación distinta. Y esto fue ocasionado porque el latín, al ser una lengua viva, iba cambiando. Este se mezclaba con las variantes regionales y cambiaban en pronunciación y en gramática. Y finalmente, esto derivó en las lenguas romances. El año de 711 cambia por completo el panorama, pues los musulmanes invaden la península. Esto hace que el reino visigodo tenga una caída y da inicio al andaluz. Este nuevo contacto lingüístico con el árabe, pues no solamente modifica las costumbres, la cultura, sino también la lengua. Así que este periodo de cultura visigótica sirve para tender un puente entre la Hispania romana y la España medieval. Se conserva el latín y permite su evolución hacia el español.